Sobrevivir en este mundo es difícil, ya no respetan ni la vida del civil. Misil, fusil, balil, galil suenan por todas las áreas, en todas las zonas, buscando la manera de lo malo escabullir, metiendo mano fuerte a los proyectos por cumplir, sediento de aprender, hambriento por partir, conoce los secretos de la vida y aprende a sobrevivir. So today we're going to check out a group called Narco Poetas. I saw them on the Ampit platform and heard a song they did called Colombia Underground. And it was so crazy. It had this ill, funky intro, and then the beat drops and it's heavy duty, but it still has this Latin flavor to them. So we want to see what Medellin's own people sound like, starting with Narco Poetas. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Tobón, soy un artista de hip hop desde 1990. Narco Poetas nace en una época donde hacía 3 años habían matado a Pablo Escobar. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer narcos en el hip hop, pero a partir de la poesía. Bueno, sí, mi nombre es Wilson Castañeda Hernández, integrante de Narco Poetas. Yo conocí a Juan Carlos en el barrio, nos criamos juntos, él mantenía con mi hermano, en paz descanse. Y ahí empezamos a hacer música, siempre hemos estado juntos y siempre la vamos a romper juntos. Mi nombre es Jaime Serna, DJ Dex. Todo el mundo piensa que narco es solo droga, pero él está hablando de narco, pero por la parte de música. Él negocia con su música y su forma de hacer las cosas, ¿ya? Eso es lo que hacemos nosotros, hacer música. Lo que sea nuestra condición social, nuestra actividad económica, no, lo que importa es nuestra música. Estamos acá en la Casa Mágica donde todos nuestros ideales salen a flote. Estamos con uno de los grandes, Napes Produce. Estamos con DJ Deck. Esto es Take Back the Me. Bueno, mis influencias vienen desde James Brown, África Bambata, Kool Moody. Usted hacer hip hop, que ya está, todo está, pero hágalo con su música autóctona de Colombia. Bueno, para mí la música representa como la salvación de mi vida, porque en todo este tiempo que he estado con el hip hop también tuve algunos problemas delincuenciales. El dinero me ha hecho llegar a mí hasta la cárcel y pagar varios años de cárcel y pagar también muchas condenas. ¿Y el poeta quién es? El que va a liberar toda esa verdad, el que dice la verdad desde las calles. Yo desde que hago hip hop, desde niño, siempre la violencia estaba ahí. Es más, este es el modo de escapatoria de nosotros. He vendido droga alguna vez. He disparado armas algunas veces. Después de los últimos 6 tiros que a mí me pegaron, estuve mucho tiempo en clínica y esto me ayudó como a recapacitar. El día más difícil de mi vida fueron 2. El día que perdí a mi hermano y al tiempo perdí a mi mamá también. Esos fueron los 2 días que me marcaron para siempre. Yo estaba con él ese día pues, que lastimosamente falleció. Me tocó recogerlo, llevarlo al hospital, una vivencia dura para mí, porque él se murió en mis brazos, ¿sí me entiende? Entonces fue duro, pero aquí estábamos luchando y para adelante. Bueno, en lo personal, mi sueño siempre es dejar un legado con el hip hop y yo creo que he cumplido la mitad de ese sueño. En un barrio se viven a diario casos diferentes, unos que coronan, otros que todo lo pierden y por ende arden, así como que rápidamente le voy a contar cómo pueden volar a través de la rima. Mis cuadras barriadas son tiendas de esquina, imagina que camina uno de los pocos grupos que cuentan la verdad partiendo de la vivencia. Manejan léxico tóxico para el plástico como anticorrosivo, maníaco expresivo, drástico, explosivo. Hey, la noche es joven. No. Real people doing music in the streets because that's where they are and that's where the spirit is still alive.